Hola, buen día. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a empezar la clase a las 10:05, entonces para tratar de empezar siempre puntual. Entonces el tema que vamos a estar viendo hoy es ondas, que está relacionada con movimiento periódico. Es uno de los temas de la primera unidad. Básicamente es el último tema, ¿verdad? Esto es lo que les entraría en examen y el laboratorio eso no les entra, eso va a ser algo que se va a hablar aparte. Entonces, para definir el concepto de onda tenemos que conocer ciertas características que son pertenecientes a la onda, relativas a la onda. La primera es que vamos a ver varios tipos de onda, ¿verdad? Pero primero aquí, la primera característica para explicar ese concepto de onda les habla de ondas mecánicas. Dice que una onda mecánica es una perturbación que se propaga. O sea, ustedes perturban algo que está en un medio y la energía se puede propagar. Entonces ahí vemos como una imagen, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ustedes perturban el agua, imagínense un estanque que tiene agua calma y es perturbada, esa perturbación se propaga. ¿Y por qué se propaga? Porque esto en una onda mecánica ocurre cuando hay un medio. Entonces, el medio se perturba, por ejemplo, imagínense un átomo en el centro. Entonces, ese átomo propaga la energía al átomo vecino. Y de esta manera se va propagando, ¿verdad? El medio interactúa con su medio vecino, que podrían ser átomos, ¿verdad? Por ejemplo. O aquí las moléculas de agua, ¿verdad? La primera molécula que ser golpeada va interactuando con sus moléculas vecinas y así se va propagando la energía. Y dice que segundo, una onda transporta energía de un lugar a otro sin que haya transporte de materia. Entonces, como pueden ver en este mismo ejemplo del agua, si ustedes golpean aquí, esta agua que está en el centro no se mueve, sino que solo va perturbando al agua vecina. Entonces, esta perturbación que va haciendo que se mueva, ¿verdad? Que oscile sus moléculas vecinas, lo que transporta es energía. El agua que está en el centro se queda en el centro, ¿verdad? Y solo se va transportando la energía. La materia no. Y por ejemplo acá este corcho, cuando llegue la onda a ese punto, esto que va avanzando se le conoce como frente de onda. Cuando llegue el frente de onda al corcho, lo que va a hacer es que ese corcho no se va a mover hacia el costado del vaso, sino que simplemente se va a mover de arriba hacia abajo, como se ve aquí en esta imagen que está, este videito que está aquí a la par. Cuando una onda va pasando, por ejemplo, imagínense que es como la perturbación, ¿verdad? Que va pasando, lo que hace es que oscile de arriba hacia abajo. Visualmente sí da la sensación de que el agua se está moviendo, ¿verdad? Que esta gota, por ejemplo, que va en esta cresta, estas se conocen como crestas, que va moviendo hacia la derecha, que es la misma gota que se va moviendo, pero no. Lo que pasa es que lo que se va moviendo es la energía. Esta gota perturba a su vecina, se va levantando y de esta manera se va transportando la energía. Pero cada gota, imagínense estos puntitos rojos como una misma gota, solo está haciendo este movimiento de oscilación. Si ustedes se fijan en una sola gota, como esta, es lo mismo que movimiento armónico simple. Prácticamente entonces una onda es como un movimiento armónico simple, pero aplicado a un medio, donde hay más de una partícula en interacción. En movimiento armónico simple nos fijamos solo en una partícula. Y aquí hay varias, ¿verdad? Todas las partículas de un medio oscilando. Si se fijan, todas estas partículas rojas oscilan con la misma amplitud. Eso es porque están en fase. Entonces, cada cierta distancia hay otra partícula que está en fase. Después vamos a ver esas características de esa distancia, cómo se representa. Entonces, por ahora este sería el concepto de onda. Recuerden que transportan energía, es importante, por eso se los pongo ahí con letras grandes, y no transportan materia. La materia permanece en su punto. Cada materia individual oscila en torno a un punto de equilibrio. Entonces, antes de explicar el concepto de onda en general, resumiendo las dos características que les mencioné como un solo concepto, dice que una onda es una perturbación que se propaga
en un medio o en el espacio transportando energía. Entonces aquí vemos un ejemplo, ¿verdad? Aquí hay una perturbación que lo hace la mano y esa perturbación avanza en toda la cuerda. Cada partícula de la cuerda se mantiene en su punto, solo oscila en un instante, ¿verdad? En este caso. Y transporta energía. Entonces este sería el concepto de onda. No sé si tienen alguna duda para proseguir con lo que continúa la clase. Entonces, bueno, lo que sigue es clasificación de las ondas. Estas ondas las podemos clasificar de acuerdo a distintos criterios. Hay varios criterios, hay muchos, pero solo vamos a ver 3. Quizás les menciono otros, pero no los vamos a ver tan a fondo. Uno de los criterios es que se basan si esa onda necesita o no un medio para propagarse. Ya lo vamos a ver más adelante específicamente esto. Otro criterio es en cuántas dimensiones se propaga esa onda, en una dimensión, en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Y otro criterio es la dirección de la onda y de las vibraciones de las partículas. O sea, si la onda avanza en la misma dirección en la cual las partículas oscilan, o si avanza en dirección perpendicular. Ya vamos a ver ese concepto. También hay otros criterios, como por ejemplo si la onda es periódica o la onda no es periódica, o si la onda es viajera o es una onda estacionaria. Pero vamos a ver estos que son como más importantes quizás, ¿verdad? Entonces el primero que habíamos visto es que si necesitan un medio para propagarse, entonces aquí se clasifican 2 según este criterio. Las que sí necesitan un medio para propagarse se conocen como ondas mecánicas. Y aquí vemos un ejemplo. El sonido es uno de ellos. El sonido necesita el aire para propagarse. No solo el aire, ¿verdad? Puede ser en otros gases. Pero, por ejemplo, nosotros acá, cuando escuchamos algo, se propaga por el aire. También el sonido se puede propagar en otros medios, como en el agua. Si ustedes han ido a un río, ¿verdad? Se ponen a jugar con algún amigo, no sé si se recuerdan cuando estaban pequeños, a veces lo hacían con piedras, hacer chocar 2 piedras para molestar a la otra persona, y el sonido ahí se propaga de manera más rápida, porque las moléculas de agua están más juntas, entonces la perturbación puede avanzar más rápido que en el aire. Las moléculas de aire están más separadas. Y si ustedes, por ejemplo, están en una barra de metal bastante larga y chocan ahí, y un amigo suyo está a 20 metros de distancia y pone su oído pegado a la barra, también se propaga el sonido en un metal, incluso más rápido que en el agua. Entonces, el sonido, en resumen, es una onda mecánica porque necesita un medio para propagarse. En el vacío no se puede propagar. Otro ejemplo sería una onda sísmica. La onda sísmica se desplaza a través de la corteza terrestre. Entonces también necesita un medio para ser propagada esa energía de esa perturbación. Entonces esas son las ondas mecánicas. Por otro lado tenemos otro tipo de ondas que no necesitan un medio para propagarse. Se pueden propagar en el vacío. Y estas son las ondas electromagnéticas. La clase se va a basar más que todo en las ondas mecánicas, pero vamos a ver algunos ejemplos para que sepan cuáles son, cuáles podrían ser, pero no vamos a ver las características, sino que algunos ejemplos de cuáles son este tipo de ondas electromagnéticas. Entonces, por aquí se puede ver la ecuación una ecuación electromagnética que tiene 2 componentes, componente magnética y componente eléctrica, como su nombre lo indica. Antes se creía que el campo eléctrico y el campo magnético eran distintos, pero después se comprobó que era un solo campo que se conoce como campo electromagnético. Por aquí pueden ver la dirección de propagación, ¿verdad? De esto no es que les va a entrar en examen, que dibujen la ecuación de un campo electromagnético o la ecuación de onda electromagnética, sino que solo es para mencionárselo. Y vamos a ver algunos ejemplos de cuáles son las ondas electromagnéticas. Entonces, por acá tenemos que las ondas electromagnéticas se clasifican según su longitud de onda. Por aquí tienen la longitud de onda, pero esta quizás no la veamos tanto, ¿verdad? Sino que solo les voy a mencionar. Por ejemplo, las ondas de radio son unas ondas electromagnéticas. Las microondas también son otro tipo de ondas electromagnéticas. Por ejemplo, las ondas de radio son las que ustedes pueden escuchar, ¿verdad? En frecuencia FM o amplitud modulada. Microondas, quizás todos tengan un aparato de esto que usa microondas, que tienen cierta longitud de onda, la cual esta longitud de onda entra en resonancia con las partículas con las moléculas de agua. Entonces, por eso los alimentos que tienen más cantidad de agua se calientan más rápido, porque las microondas interactúan con el agua. Esa es la que hace su aparato microondas que él tiene en su casa, ¿verdad? Otra onda electromagnética serían los infrarrojos.
Esto los usan algunos dispositivos móviles para transportar ciertos datos, porque algunos teléfonos tienen infrarrojo y esos pueden, los que tienen infrarrojos pueden controlar ciertos equipos, por ejemplo el televisor, la radio, ¿verdad? Aires acondicionados. Entonces, o antes incluso habían ciertos aparatos que no utilizaban Bluetooth, sino que utilizaban infrarrojos para pasarse canciones y todo eso. Entonces, este es otro tipo de onda. El infrarrojo ustedes lo pueden ver si quieren. Ustedes con su teléfono ponen la cámara de su teléfono y la apuntan hacia el control de su televisor y cambian de canal y van a ver cómo se enciende una lucecita que a simple vista no es perceptible, no la pueden percibir. Pero pues, la cámara de su teléfono sí la puede notar. Si quieren hacer ese experimento, ¿verdad? Otra longitud electromagnética, perdón, otra onda electromagnética es la visible. La visible es la que nuestros ojos sí pueden percibir, que es cierto rango de ondas. Y por acá la tienen, ¿verdad? Estos colores que observan acá abajo son los perceptibles a los humanos. Acá estos no es que sean rojos, ¿verdad? Los radios, las ondas de radio, microondas, infrarrojos, sino que solo ponen por ponerlo. Son otros colores que no son perceptibles o otras ondas. Después tenemos las ultravioletas que tienen una longitud de onda incluso menor. Todas estas ondas de aquí para la derecha se le conoce como radiación ionizante. Estas pueden causar cierto efecto en las células de la persona o células animales, ¿verdad? Entonces, con esta, depende de la dosis, hay que tener cuidado porque pueden ser cancerígenas. Entonces, una de ellas son las ultravioletas, otras son los rayos X y otras los rayos gamma, ¿verdad? Entre menor longitud de onda pueden ser más dañinos para el organismo porque entre más pequeñas se pueden meter más a mayor profundidad de nuestro cuerpo. Quizás estas de ultravioleta con la simple ropa se puede evitar, ¿verdad? Y entre más grande van ocupando capas de plomo para radioprotección, etc. Entonces ahora miremos estas otras que son las visibles, las que les dije. Acá tenemos todas esas ondas, ¿verdad? Que les había mencionado antes, y las visibles. Por acá se les deja la longitud de onda, por si a alguien le interesa. La longitud de onda por ejemplo, del color rojo son 700 nanómetros. Acá arriba están las unidades. La longitud de onda del color naranja son 600 nanómetros. Igual no es que todo esto sea así, ¿verdad? Discreto, sino que esto es un espectro continuo. Los colores se van atenuando, no es que pasan de un color directamente a otro, sino que hay colores intermedios. Y por ahí les quedan en la presentación las demás longitudes de onda de los otros colores. Ya vamos a ver eso que es longitud de onda, porque todavía no hemos visto ese concepto, pero un poquito más adelante vamos a ver qué significa longitud de onda. Entonces, otro criterio para clasificar las ondas es el número de dimensiones en que se propaga. Entonces, una dimensión se le conoce como ondas lineales y es una cuerda, ¿verdad? Por ejemplo, que aquí podemos ver que puede avanzar en el eje X, en este caso de izquierda a derecha. Entonces, esta onda, si él sigue perturbando, se consideraría una onda periódica, si lo hace con la misma frecuencia, cada perturbación al mismo tiempo. Otro tipo de ondas serían las superficiales, que avanzan, como lo dice su nombre, una superficie. Y un ejemplo bastante claro es como, si solo nos fijamos en la superficie del agua, sería como cómo avanza esta onda, ¿verdad? Perturbando la superficie del agua. Quizás lo haga hacia adentro del agua también, pero con otra característica que no se vería igual que acá. Y otras serían las ondas superficiales, que pues el sonido es una de ellas, avanza en todas las direcciones, se propaga en todas las direcciones, y otra es las ondas electromagnéticas, el espectro visible, avanza en todas las direcciones. Y otra de los criterios para clasificar el tipo de ondas es dirección de la onda y de las vibraciones de las partículas. Entonces veámoslo mejor con el ejemplo, quizás no se entienda, el título es bastante confuso, ¿verdad? Tenemos dos, ondas longitudinales, en la cual los movimientos de las partículas del medio son hacia adelante y hacia atrás en la misma dirección en que viaja la onda. Entonces aquí lo podemos ver con este ejemplo. Miren que estas partículas, si se fijan en una partícula individual, como esta partícula que está aquí en color rojo, esta se mueve de izquierda a derecha, está oscilando de izquierda a derecha, o hacia atrás hacia adelante, ¿verdad? Y el frente de onda o la onda en sí se propaga hacia la derecha, como pueden ver, ¿verdad? Si se fijan en un frente de onda, que es donde está más oscuro, se va propagando hacia el frente.
Entonces, esto podría ser, por ejemplo, aquí, esto podría ser como el interior de una flauta. Si se fijan, está limitado, ¿verdad? Como acá que tiene una pared, acá también. Entonces, el sonido es un tipo de perturbación que es longitudinal, que se propaga de esta manera. Las partículas vibran hacia atrás y hacia adelante en la misma dirección que avanza la onda. Entonces, eso pasa por la presión, que en ciertos puntos la presión es más alta y en otros puntos la presión es más baja. Entonces, en los puntos de presión alta se acumulan las partículas de aire y en los puntos de presión disminuida hay menos partículas de aire. Entonces, esta perturbación avanza así de izquierda a derecha en este caso, en la misma dirección. O sea, las partículas del aire oscilan en la misma dirección en que está viajando la onda. Y la otro tipo de ondas son ondas transversales. Entonces, los desplazamientos de las partículas son perpendiculares o transversales, como su nombre lo indica, a la dirección que la onda viaja por el medio. Entonces, por ejemplo, si se fijan aquí, la onda está viajando de izquierda a derecha. Y si se fijan como en la cabeza, ¿verdad? Se ponen que la cabeza es como una partícula, esta se mueve de arriba a abajo. Entonces, la onda viaja de izquierda a derecha y la partícula se mueve de arriba a abajo. Entonces, la partícula se mueve en dirección perpendicular con respecto a la onda o en dirección transversal, o sea, como atravesada, ¿verdad? Como en el lenguaje popular podrían verlo de esa manera para que sea más fácil recordarlo. Entonces, otro ejemplo es el agua, ¿verdad? El frente de onda se propaga hacia los costados de un lago, por ejemplo, pero las partículas individuales se mueven de arriba a abajo. Entonces, por eso es que se le conoce a esta como ondas transversales. Entonces, antes de continuar, que después vamos a ver la descripción matemática de una onda, por ahorita solo vimos la clasificación. Quisiera saber si tienen alguna duda con respecto a la clasificación de las ondas. Bueno, entonces, acá hay otros ejemplos de estas mismas, longitudinales y transversales. Aquí se fijan, la onda avanza, si ustedes se fijan, por ejemplo aquí va para la derecha, derecha, derecha y la onda sigue avanzando. Si toman como un átomo, o sea, cómo se transmite la energía, ¿verdad? Pueden observarlo aquí claro. Y también observan que estas ondas se mueven de izquierda a derecha. Las transversales también, ¿verdad? Como habíamos visto antes. Y estos son como modelos ideales, ¿verdad? Quizás algunos modelos combinen las dos características, ondas mixtas, que tienen componente longitudinal y transversal. Entonces, si ustedes toman un punto en específico, ven que se mueve de arriba a abajo, pero también de izquierda a derecha. Eso podría ser como, imagínense una playa que tiene agua, que tiene ciertas olas, ¿verdad? Que son pequeñas. Para olas bastante grandes y agresivas es todo un caos, ¿verdad? No es que va a ser así de lindo o así de sencillo. Entonces, esto podría ser como un agua con con oleaje bastante calmo y quizás el comportamiento de una gota sea parecido a este, que se mueve de izquierda a derecha y también de arriba a abajo. Entonces ahí sería una onda mixta que tiene las dos componentes. Y ahora vamos a ver como ejemplo clasificar la siguiente onda en base a los tres criterios que vimos. A que si es mecánica o electromagnética, a que si es de lineal, superficial o espacial, o si es longitudinal o transversal. Entonces, esta sería una onda mecánica o electromagnética. Mecánica. Mecánica porque necesita un medio para propagarse. Entonces, después sería lineal, superficial o espacial. Superficial. Superficial, ¿verdad? Están dos dimensiones. Se propaga, por ejemplo, acá podríamos poner el eje X y acá el eje Y. El eje Z iría hacia arriba, hacia el aire o hacia abajo en el lago. Entonces, se propaga en dos dimensiones. Y el último criterio era transversal o longitudinal. Transversal. Sí, transversal porque las moléculas de agua individuales, por ejemplo, una que esté aquí, solo se está moviendo de arriba hacia abajo. Idealmente, ¿verdad? Quizás sea una mixta. Habría que analizarlo con más profundidad, pero aparentemente se podría mover solo de arriba hacia abajo. Entonces, como habíamos visto antes con el agua. Y entonces ahora veamos otra. El sonido
es mecánico, ¿verdad? Porque necesita el aire para propagarse, del aire, del agua o de un sólido, pero en este caso se propaga en el aire, en ese dibujo. Después tenemos, ¿es lineal, superficial o espacial? Espacial. Espacial, ¿verdad? Ahí ya antes habían visto con el ejemplo que es longitudinal, que el sonido hace que las moléculas, imagínense que aquí hay una molécula de aire, ¿verdad? En este punto, aquí donde está este frente de onda. Entonces, esta molécula de aire se mueve así, de izquierda a derecha, no se mueve de arriba a abajo, sino que el frente de onda, perdón, avanza hacia acá. Y una molécula individual se movería así, de izquierda a derecha en este punto, una molécula de aire, que va transmitiendo la energía a su molécula vecina, ¿verdad? Hasta que llega acá, se mueve en esta forma y el tímpano descifra el mensaje que le está dando esas vibraciones del aire en ese punto. Entonces después vamos a ver alguna descripción matemática de las ondas, ciertos valores, como qué significa longitud de onda, la amplitud, ¿verdad? Aunque la amplitud ya la conocemos. Entonces, miren, una onda se puede escribir con una ecuación senoidal, como la que se observa ahí, parecido a movimiento armónico simple. Entonces, aquí hay ciertas características. Estos de aquí son los valles, ¿verdad? Que ya los habíamos visto antes, las partes más bajas. Y arriba se les conoce como pico o cresta, estos de acá arriba. Estos están cambiando con el tiempo, ¿verdad? Esta es una imagen congelada, esto se está moviendo, esta onda se puede estar desplazando. Entonces, veamos otros conceptos que no hemos visto. La línea de equilibrio es como el punto de equilibrio de cada partícula, que está aquí en el centro, donde va esta línea punteada. Luego tenemos perdón que me están llamando. Luego tenemos el concepto de longitud de onda, que es el que aparece acá arriba, que bueno, acá abajo lo tenemos. Este es como la distancia entre dos crestas o valles. Entonces aquí tenemos la cresta, ¿verdad? Ustedes lo pueden tomar aquí como dos crestas o lo pueden medir acá abajo entre dos valles. Y esta, como es una longitud, se mide en metros. Va a medir cuántos metros hay de aquí a acá. Entonces, esto para algún ejercicio que se les dé la gráfica, ¿verdad? Encuentra la longitud de onda, entonces ustedes tendrían que ver la distancia entre estos dos picos o entre dos valles. Si lo hacen entre dos nodos, que los nodos son estos puntos medios que cortan la línea de equilibrio, es más difícil porque tienen que hacer la distancia no entre el primer nodo y el segundo, sino que entre el primero y el tercero. Porque hasta aquí solo hay media longitud de onda. ¿Por qué? Ustedes se pueden fijar siguiendo como la trayectoria, ¿verdad? O siguiendo la función. Si se fijan hasta aquí no se ha completado una longitud de onda. Una longitud de onda tiene que ser capaz de replicar toda la función. O sea, si ustedes van repitiendo, agarran ese pedacito y lo van repitiendo, si se repite el patrón. Entonces, si se fijan, si agarran de aquí a acá, después esto como que hacen aquí, ¿verdad? Donde está esta longitud de onda, imagínense que con un programa de edición de imagen cortan este pedazo, como que hacen una captura, cortan esto, después lo copian y lo pegan acá a la par, se puede ir repitiendo el patrón y así, ¿verdad? Entonces, acá abajo les aparece un concepto que es ciclo, que está relacionado a la longitud de onda. Si se fijan, tiene el mismo tamaño, pero lo que pasa es que ustedes repitiendo el ciclo pueden conseguir la misma función de onda, en este caso sí, ¿verdad? Y eso es el ciclo, eso es lo que significa el ciclo, que ustedes repitiendo ese patrón consiguen la onda. Entonces, eso es ciclo, no es ningún valor numérico, sino que si repiten eso se consigue, ¿verdad? Longitud de onda sí sería como la medición del ciclo, cuánto mide el ciclo. Y longitud de onda se expresa con la letra griega lambda, que es esta que está acá, que tiene esta forma. Entonces la longitud de onda la vamos a trabajar con esta letra, lambda. Entonces otro concepto que aparece acá que es nuevo es este de elongación. Elongación es como la distancia que está ese átomo con respecto a su punto de equilibrio. Que puede variar, ¿verdad? Puede variar dependiendo del punto y dependiendo en qué tiempo se haga esa medición. Si en un tiempo de 2 segundos, en un tiempo de 3 segundos, y así, ¿verdad? Porque esta onda se está moviendo. O sea, por ejemplo, si ustedes miden esta distancia acá en un tiempo de 1 segundo, puede ser que esté así como está aquí, 2 centímetros. Pero en un tiempo posterior va a cambiar, ¿verdad? Porque esto está oscilando de arriba abajo. Este punto igual puede llegar a su amplitud máxima. Esto está cambiando así, de esta manera. En este instante de tiempo donde se hizo esta instantánea, quedó así. Pero no es que siempre este punto
se encuentra ahí. Imagínense que esto es una cuerda que tiene una amplitud máxima de 5 centímetros, que este punto donde tengo el mouse está a 3 centímetros en este instante. Un instante posterior puede estar más abajo, ¿verdad? Quizá más abajo, como esta parte de acá. O más arriba. Esto está oscilando en toda su amplitud. Entonces ese es el concepto de elongación, que vamos a buscar una ecuación matemática que lo describa para poder saber a qué distancia está con respecto al punto de equilibrio. Esa es la elongación. ¿Cuánta distancia se encuentra desde el punto de equilibrio? Entonces puede ser positivo si está arriba, o esa distancia puede ser negativa si está abajo. Y los valores máximos son los valores que tiene la amplitud. Puede llegar hasta, si es 5 centímetros la amplitud máxima, ese sería su valor máximo. O negativo 5 centímetros si está abajo. Ustedes igual me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿verdad? Si no les va quedando claro algo de lo que voy explicando. No es necesario que les pregunte si tienen alguna duda. Entonces veamos acá otros conceptos que estas no los vamos a ver como tan profundamente, ¿verdad? O ver de dónde sale, sino que solo para que los tengan presentes porque en algunas ecuaciones los pueden utilizar. Este es el concepto de velocidad de propagación, que es qué tan rápido avanza el frente de onda. O sea, el frente de onda, si ustedes pueden fijarse, podrían verlo como un pico. ¿Qué tan rápido se va desplazando este pico? Hacia, por ejemplo, hacia la derecha, si esta onda se está moviendo. Entonces, ¿qué es velocidad? Es distancia entre tiempo. Entonces, nosotros podemos ver cuánto es la distancia de aquí a aquí, como la longitud de onda, ¿verdad? Y también cuánto es el tiempo que se tarda en llegar de aquí a aquí. Entonces, este tiempo entre dos amplitudes máximas, no sé si recuerdan, de movimiento armónico simple, que se conocía como periodo. Entonces, el periodo podríamos sustituirlo acá donde dice tiempo. Entonces, esa velocidad se puede encontrar, la distancia entre este punto y este, mide una longitud de onda, y el tiempo que va a tardar en que este pico se llegue acá es el periodo. Entonces, distancia sería longitud de onda y tiempo periodo. Entonces, esta es la ecuación de velocidad de propagación, que es longitud de onda entre el periodo. Después tenemos un concepto que no lo vamos a explicar tan profundo, sino que simplemente es como el recíproco de longitud de onda. Lo vamos a ocupar más adelante, está acá. Se conoce como número de onda, se representa con la letra K, y matemáticamente se encuentra entre dividir 2pi entre la longitud de onda, que longitud de onda ya vimos ese concepto. Y otro concepto que sí habíamos visto antes, que es frecuencia angular, se mide en radianes por segundo, esa es unidad. Con estos nuevos parámetros que aparecieron, lo podemos definir de esta manera, que la frecuencia angular va a ser igual a la velocidad de propagación, que está acá arriba, multiplicada por el número de onda. Entonces, esto puede ser útil para resolver algunas ecuaciones. Y entonces, por acá les pongo algo para explicarles todavía más claro qué es la elongación matemáticamente. Ya les había dicho antes que es la separación con respecto al punto de equilibrio. Por ahí les dibujé una rayita donde está el punto de equilibrio. Y por ejemplo, ahí en este instante sería, ustedes pueden ver que la elongación de cualquier partícula está cambiando, ¿verdad? Como les había dicho antes. Si nos fijamos en esta de aquí, en algún instante puede ser que sea 3 centímetros, como ahí, ¿verdad? Donde está esa flechita. Pero en un instante posterior puede ser superior o menos. Entonces, depende del tiempo, porque con el tiempo está cambiando, ¿verdad? También depende de la posición, porque este punto aquí, que está en esta posición, que esto se mide con X, con la letra X, si ustedes ponen el origen acá, podría ser este X3 centímetros, este X8 centímetros. Entonces, este X de aquí, que es 8 centímetros, no va a ser lo mismo con este X de acá, que es 10 centímetros. Entonces, porque por ejemplo, si se fijan es diferente, ¿verdad? Va a ser igual, la elongación va a ser igual con otra partícula que se encuentre a una distancia de una longitud de onda. Si se fijan, todas estas se encuentran separadas a una longitud de onda. Cuando este está en el pico máximo, acá en la cresta, este también. Entonces, por eso es que todos esos puntos que están aquí oscilando sí están a la misma altura en cualquier tiempo. Pero un punto que está separado a una distancia diferente, por ejemplo, un punto acá, tiene diferente altura, ¿verdad? Entonces, hay una ecuación que nos define eso. Que esa ecuación la vamos a representar con la letra Y. Entonces, esa Y nos mide la altura, ¿verdad? Con respecto al punto de equilibrio. Y está relacionada con la amplitud, con el seno de omega t, menos kx más phi. Entonces, todos los parámetros ya los vimos. Entonces, si se fijan, depende de la posición y del tiempo. ¿En qué posición se encuentra?
esa partícula que nosotros queremos saber y en qué tiempo, para qué tiempo queremos medir su altura o su elongación. Esta ya es la elongación o altura, ¿verdad? Le digo altura porque si lo vemos acá está más arriba o más abajo. Y X es la posición acá en el eje X. ¿Cuál partícula del eje X le queremos medir su altura? Eso significaría esta ecuación. Bueno, significaría a cuál partícula en el eje X y en qué instante de tiempo le queremos medir la altura. Por eso depende de X y del tiempo. Y es la ecuación que vemos aquí. Entonces aquí hay un ejercicio, ¿verdad? Quedan 4 minutos. Si quieren lo vemos rápido y después en la hora de consulta que va a empezar a las 11 lo vemos un poco más con más tiempo. Porque por ahora solo quedan 4 minutos. Entonces el ejercicio dice esto. La ecuación de cierta onda transversal es y igual a 5 centímetros, seno de 10t menos 2x. Inciso A, determine la amplitud. Para determinar esto, nosotros comparamos esta ecuación con la ecuación de la elongación. Entonces tenemos y por acá. Después tenemos que la amplitud es lo que está a la izquierda del seno. Entonces serían 5 centímetros. Directamente, ¿verdad? Después nos piden la frecuencia angular. Entonces, comparando esta ecuación, si se fijan, frecuencia angular, que es omega, acá lo puse W, pero imagínense que este es omega, está a la par del tiempo. Entonces, comparan su ecuación y lo que está a la par del tiempo son 10. Entonces, este 10 sería la frecuencia angular. Después nos piden en el inciso C la longitud de onda. Bueno, aquí lo copié mal. Yo les quería pedir el número de onda, porque el número de onda sale directamente. Después vamos a hacer otro ejercicio en la hora de consulta que sí nos piden la longitud de onda. Aquí imagínense que dice el número de onda, el inciso C. Entonces, el número de onda es lo que está a la par de X, entre el signo negativo y X. Entonces, entre el signo negativo y X es 2. Si les pidieran el desfase, en este caso sería 0, porque no tenemos nada sumando solo, ¿verdad? Acá. Entonces sería 0 este desfase phi. Después dice la elongación. Entonces la elongación la hacemos con esta ecuación, sustituyendo todos los datos. En esta ecuación que tenemos aquí en rojo. Entonces, sustituyendo los datos, tenemos que la amplitud es 5 centímetros, como lo vemos acá arriba, ¿verdad? Seno de 10, ponemos ese 10 ahí, t, el tiempo. Entonces el tiempo acá nos lo dan. Que determinemos la elongación que tendrá la partícula ubicada en la posición x igual a 3.50 centímetros en el instante de 5 segundos. O sea, para ese tiempo. Entonces sustituimos el tiempo 5 segundos acá. Menos 2, que vale el número de onda, por x, que x es la posición, 3.50. Este 3.50, de ahorita les digo que aquí lo hice mal, me estoy fijando. Hay que poner este dato en metros, porque acá está en centímetros, para que sus unidades al final tengan coherencia, porque el número de onda probablemente esté en metros. Entonces, todos estos datos, cuando ustedes los trabajan dentro del argumento seno, pónganlo en metros. Este de acá no es necesario porque si acá tiene centímetros, su respuesta de elongación les va a dar en centímetros, pero lo que está dentro del seno sí. Entonces, este se lo voy a corregir en el PDF. Este 3.50 es 0.035. Hay que pasarlo a metros. Entonces nos queda así, 5 seno de 43. Este ángulo que está aquí en el seno de 43 no está en grados, sino que está en radianes. Para poder calcularlo tienen que poner su calculadora en radianes. Y eso se hace, presionan donde dice mode 2 veces y después el número 2. Entonces ahí se lo voy a explicar en la consulta para los que vayan, ¿verdad? Porque ahora solo queda un minuto. Luego haciendo el cálculo les da esto. Entonces recuerden, si aquí no dice grados, significa que este ángulo está en radianes. Entonces tienen que tener su calculadora en modo radianes. Y finalmente nos da que la elongación es de negativo 4.16 centímetros. Bueno, entonces eso sería todo y creo que sí quedan algunas dudas en este ejercicio, pero no hay tiempo, ¿verdad? Entonces ahorita a las 11 en punto empezamos las consultas para que descansen unos 20 minutos. Si quieren les voy pasando este PDF para que lo vayan repasando y por ahí miren si tienen alguna duda, alguna parte. Entonces ahorita se los mando al WhatsApp y a las 11 nos conectamos de nuevo. Listo pues. Nos vemos.